Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Por la oportunidad que nos das, Señor, también de aprender un poco de tu palabra, Señor, y quitar aquellas cosas que no están correctas, Señor. Gracias te damos también, Señor, porque en tu infinita misericordia todavía nos tienes aquí. Ahora te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu nos lleves a entender este mensaje que tú tienes, este estudio, Señor. Yo me hago un lado, Padre, por favor abre mi boca, Señor, porque si tú no me das las palabras, yo no lo puedo hacer. Porque tu palabra dice que fuera de ti nada podemos hacer. Nos ponemos en tus manos todos los que estamos aquí, los que van a ver el video, Señor, y que seas tú, Padre, llevándonos a entenderlo a cabalidad como tú quieres. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, mi hermano, tome asiento. La Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana el domingo pasado comenzaron con el mensaje o la Semana Santa. Lo común celebrar el domingo es el famoso Domingo de Ramos. Pero en la primera hoja de los papeles que le dieron va a haber una lista o un diagrama de cómo fue en realidad, según la Biblia, lo que fue. El jueves Jesús estaba cenando en casa de Lázaro con las hermanas de él. El viernes fue Viernes de Ramos. Y ahí vino sábado, domingo, lunes, martes. El martes en la noche. Acuérdense que el día judío comienza a las 6 de la tarde. En Israel a las 6 de la tarde del martes, que sería para nosotros, comenzaba el día miércoles para ellos. El miércoles es la muerte de Jesús. El jueves es una especial convocación que hacían, que le llamaban el Gran Shabbatón, el Gran Shabbat, un día de reposo especial. El viernes era día normal, el sábado era un día Shabbat, un día de reposo normal, y venía el domingo, que empezaba a las 6 de la tarde, y es cuando Jesús resucitó. El problema que tiene la Iglesia Católica y tiene la Iglesia Cristiana es que ellos comienzan el domingo. Supuestamente hoy sería Viernes Santo, que Jesús murió el viernes. Pero hay una cosa interesante que mismo Jesús lo dijo, dice que 3 días estaría en la tumba. Entonces si contamos de viernes a sábado es un día, de sábado a domingo es día y medio, porque él resucitó en la mañana del domingo. Entonces o una de dos, o la iglesia está correcta y Dios está equivocado y Jesús está equivocado, o Dios está correcto, Jesús está correcto y las iglesias están equivocadas. ¿A quién le creemos? ¿A las iglesias o a Dios? Entonces, conforme vamos a ir estudiando, se va a ir dando cuenta cómo en realidad cada día, desde el jueves hasta el otro domingo, se cumplió al pie de la letra. Otra cosa también, es necesario entender que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por hombres diferentes. Pero estos evangelios no se escribieron inmediatamente que murió Jesús. El primero que se escribió como 18 años después de la muerte de Jesús. Entonces tienen que entender que cuando un evangelio no concuerda con el otro por cierta cantidad de tiempo, o debido a las razones que no concuerdan en la cantidad de personas, como Mateo habla de 2 gadarenos, Marcos habla de 1, no es porque se equivocaron. Es que pues después de tanto tiempo, lógicamente que eso ya no está tan fresco. Pero eso no le quita valor a la palabra. ¿Entiendes? Por eso, para hacer este estudio, yo tuve que tomar de los 4 evangelios para hacer un solo relato, porque solamente así se va a entender todo. ¿Amén? Amén. Ok, detrás de la primera hoja podemos empezar. El estudio se llama Los últimos días de Jesús, versión Kadosh, la Biblia Kadosh. Y dice, ¿por qué los últimos días de Jesús? Porque vamos a ir conociendo a partir del jueves todo lo que sucedió. Pero para empezar usaremos Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 6. Y dice así: Yahweh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misraim, Egipto. Y él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Dice: habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes
Dice, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Tenga atención o preste atención. En el día 10, el día 10, ¿ok? Dice, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, dice, entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de las almas comiéndolo. Punto número 5, el versículo 5 muy interesante. Dice, tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos y de los carneros. La versión en español dice de los corderos o de las cabras. Aquí en hebreo dice que no. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia de un cordero a un carnero? Es de lo más sencillo, nomás que no le hemos puesto atención. En las ovejas no tienen cuernos, pero hay macho y hembra. ¿Ok? Ese es el cordero. El carnero es el que desde chiquito le salen los cuernos. Es una especie de oveja, pero un poco más salvaje porque esos desde chiquitos hacen cuernos. Esa es la diferencia. Es una oveja macho o un cordero macho. En la versión en español dice cordero o cabra, pero la cabra no entraba en el sacrificio del cordero pascual, porque entonces ya no sería cordero, ¿cierto? Sencillo. Ok, dice el 6. Dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Escuche bien, el día 10 se tomaba el cordero. Por 4 días tenías que estarlo infeccionando. Entonces 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Hay que tenerlo claro. Dice, entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre los 2 atardeceres. La tarde del día 14, que es martes, y la tarde del miércoles. ¿Estamos claros hasta ahí? Luego dice, Éxodo 12, 14, 16. Dice, entonces será un día para ustedes para recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Esta es el gran Shabbatón, el día de reposo especial para celebrar la Pascua. ¿Ok? Acuérdense, es Pascua, no es Easter. Bien, dice, versículo 15, dice, por este día comerán matzah. ¿Qué es matzah? Es pan sin levadura, porque en la Biblia la levadura significa pecado. Por esa razón se tenía que comer pan sin levadura. Y así se llama en hebreo, matzah. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma levadura, o sea, pan leudado, que se llama jamés, dice, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto es con un propósito. La gente se tenía que acostumbrar a que no hubiera pecado cuando se celebraba la Pascua. Muchos toman la Pascua o la cena de Pascua como algo trivial. En realidad la Biblia está diciendo en lo que acabamos de leer que es una gran festividad, porque incluso ahí comenzaba el año hebreo. No es cualquier fiesta. De todas las fiestas que tiene Israel, esta es la más grande, o una de las más grandes, porque significa el sacrificio de Jesús, o Yahshua, como usted le quiera llamar, cuando Él vino hace 2000 años. Por esa razón es muy importante. Dice el 16, en el primer y séptimo día tendrán asamblea apartada para Elohim. Dice, en el primer y séptimo día, está hablando del sábado de reposo normal. Entonces, quiere decir que había 2 días de reposo esa semana. El séptimo, que era normal, y el primer día especial, como lo dice Éxodo 12, 14. Dice, tendrán asamblea apartada para Elohim. Elohim quiere decir Dios. En estos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Ese es el mandamiento de lo único que se permitía hacer el día de reposo. Por eso dice el primer día y el séptimo día. El primer día el gran Shabbatón y el séptimo día que era el día regular de reposo. ¿Estamos bien? Ok, pasemos a la siguiente, abajo de la línea. Jueves, Jesús en Betania.
Dice 6 días antes de Pesaj, Pascua. Pesaj es en hebreo. 6 días antes. Entonces, si la noche del martes iba a comenzar la Pascua o Pesaj, cuenta 6 días para atrás y nos vamos al jueves. Así de sencillo. La Biblia es correcta cuando va citando las fechas correctas y los días correctos. Las versiones son las que se equivocan, o las iglesias son las que se equivocan. Dice, el hombre que, dice, 6 días antes de la Pascua, Yeshua estaba en Betania, dice, donde vivía Eleazar, ese es el nombre hebreo de Lázaro. Dice, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos, y dieron una cena allí en honor a él. María servía la comida y Eleazar era uno de los que estaban a la mesa con él. Eso está en Juan 12, 1 y 2. El viernes fue la entrada triunfal a Jerusalén, tal como dice Éxodo 12, 6. Dice, en el día 10º, o el 10º de este mes, se escogerá el cordero. Dice, al día siguiente, la gran multitud que había venido para la festividad oyó que Yeshua estaba en camino a Jerusalén, o Jerusalén. Juan 12, 12. Dice, cuando se aproximaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en español es Betfagé, así se escribe en hebreo Betfagé, en el monte de los olivos, Yeshua envió a 2 talmidín. Talmidín es discípulo. Dice, con estas instrucciones, entren en la aldea que está enfrente, inmediatamente encontrarán una asna atada con su potro. Desátenlos y tráiganlos acá a mí. Si alguien les dice algo, díganle, el Adón los necesita. Adón quiere decir amo. El Adón los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Zacarías 9:9. Dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti, montado humildemente en un asna, aún un potro de progenie de bestia de carga. En el antiguo Israel, todos los reyes no tenían caballo, todos andaban en asna. El asna era considerado un animal mejor que el caballo para el rey. Claro, los soldados traían caballos, pero la gente noble, la gente rica, la gente que era del gobierno, cargaban un asna. ¿Ok? Dice, eso está en Mateo 21, 1 al 5. Dice más adelante, los que habían sido enviados fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando desataban al potro, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al potro? Y ellos dijeron, porque el Adón los necesita. Ya no le hicieron más problema. Esto nos enseña una cosa muy interesante, y es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Dios siempre trabaja en los dos extremos. Jesús mandando a los discípulos y Dios tal vez hablándole a esa persona. Van a venir 2 personas a llevarse los animales. No te preocupes, te van a decir estas palabras. El Adón los necesita, entonces déjaselos. Ellos los van a traer de regreso. Muchas veces comúnmente la iglesia dice, esta iglesia es la buena. En esta iglesia Dios sí se manifiesta, sí habla. Ese es un error. Como podemos ver, Jesús nos da muchos ejemplos de que Él trabaja en un extremo y trabaja en otro. Decir que esta iglesia es la buena, caemos en el mismo pecado que las demás, ¿ok? Amén. Luego fíjese, dice, ellos trajeron el asna y al potro. Y fíjese lo interesante, pusieron sus mantos sobre ellos y Yeshua se sentó en ellos. Eso tiene una verdad bíblica en el mundo espiritual. Dice que cuando trajeron al pollino, o al potrito, o al burrito, él no se sentó en el asna, porque supuestamente se cree que el asna ya había sido montada por alguien más. Y la Biblia dice que Jesús tenía que ser el primero en todo. Por eso digo, traigan una asna con su potro. En el burrito no se había montado nadie. Pero sucede otra cosa, que cuando traen el potro o el burrito, todos los discípulos ponen sus mantos sobre él, sus mantos, sus talit. Eso significa una cosa, que Jesús está sobre todos los que tenemos un ministerio. Nadie puede ser mayor que su maestro. Jesús está sobre todos nosotros.
Por mucho que Dios nos use, por muy ungidos que seamos, por lo mejor excelentes personas que seamos, Jesús siempre está arriba de nosotros. Eso es lo que debemos recordar todo el tiempo y es lo que comúnmente mucha gente olvida. Jesús está sobre todo. Cuando viene el animalito, todos ponen sus talit, el manto que significaba ser hijos de Israel, reconociendo que Él está sobre todos ellos. Amén. Eso está en Mateo 21:7. Dice, cuando se acercó a Jerusalén, dice, donde el camino baja desde el monte de los olivos, toda la banda de talmidim o discípulos comenzó a cantar y a alabar a Yahweh al tope de sus voces por todas las obras que habían visto. Y decían, bendito sea el Rey que está viniendo en el nombre de Yahweh. ¿Me entiendes? Todos aquellos que habían visto las obras que él ha estado haciendo o estaba haciendo, venían detrás de él dándole gloria a Dios. Amén. Dándole la gloria a Dios. Luego de eso está Lucas 19, 37, 38. Luego dice, la multitud alfombró el camino con sus ropas. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el camino. Mateo 21, 8. Luego dice, algunos de los perushim, de los fariseos, en la multitud le dijeron, Rabí, reprende a tus talmidim, a tus discípulos. Dice, pero él les respondió y les dijo a ustedes, si ellos se callaran, las piedras gritarían. ¿Sabe qué realmente pasó en ese entonces? Jesús, la ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas. Una de ellas es la puerta de la oveja. En ese entonces, cuando empezaba la Pascua, desde esa entrada hasta el templo, se hacía una especie de cordón por medio de todos los levitas agarrados de la mano, por todo el camino de la puerta a la entrada del templo. Y toda la gente estaba atrás. Es como comúnmente, no sé en Colombia, pero en México es lo que se hace en los desfiles, ¿se ha dado cuenta? Se ponen los policías así para no dejar pasar a la gente por la gente que va a marchar. Entonces, así estaba todo formado. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote, bajaba del templo y salía por esa puerta, y afuera de esa puerta estaban los corrales de las ovejas. Entonces, lo que hacía este hombre, salía hacia afuera y escogía el cordero que iba a ser escogido para el sacrificio. Entonces, lo que él hacía, salía, escogía el cordero y se lo ponía sobre los hombros. Entonces, al momento que él cruzaba la puerta de la oveja, todos los levitas que lo alcanzaban a ver, que estaban cerca de la puerta, entonces gritaban, Baruch haba Hashem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Pero resulta que el sumo sacerdote sale, y en lo que él está echándose el cordero sobre los hombros, Jesús venía subiendo en el burrito. Y como ya venía gente delante de él, los primeros levitas que vieron que venía la gente gritando, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, todos ellos empezaron a cantar. Y lógicamente los que no veían, escuchando el grito, todos empezaron a gritar, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Pero era Jesús el que venía subiendo. Por eso razón los fariseos se enojan y dicen, maestro, calla a tus discípulos. Dice, porque no es el sumo sacerdote que viene subiendo. Entonces Jesús les contesta, si ellos callaran, las piedras hablarían. Aleluya. Muchas veces se ha predicado que se habla de las piedras del camino, y bíblicamente se lo voy a comprobar que no es así. Ahí abajito dice, ¿a qué piedra se refiere? A la ley de Moisés. Y entre paréntesis dice camino a Emaús. Dice así, dice, no tenía el Mesías que morir así entre sus Shekinah, para entrar a su Shekinah, su gloria. Dice, entonces empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden ser encontradas en el Tanaj referente a él en el Antiguo Testamento. Las piedras de Moisés con la ley que Dios le dio, ahí hablaba de Jesús. Ahí hablaba de su Hijo. Lo que él está diciendo, aún las piedras están hablando de mí. ¿Por qué? Porque según ellos tenían el conocimiento de toda la ley de Moisés,
Y es lo que Diana tocó la semana pasada. Digo, y levantaré en medio de uno de ustedes a uno de sus hermanos y a él escucharéis. Desde ahí él está diciendo que Jesús iba a venir como el Hijo de Dios, había que escucharlo a él. Esas son las piedras de las que ahora se refería, no a las piedras del camino. ¿Amén? Amén. Sigue el relato, la purificación del templo. Dice, entonces Yeshua entró a los terrenos del templo y comenzó a echar afuera a todos los que allí se comerciaban. Dice, haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos, también echó a los corderos y a los bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Dice, y a los vendedores de paloma les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Juan 2, 15 y 16. ¿Sabe cuál era la razón que ellos lo hacían así de esa manera? La ley decía que cuando uno tenía que venir al templo, tenía que venir a expiar sus pecados. De acuerdo a la clase social o a la clase de dinero que tenían, era un cordero, un buey, una cabra o eran unas palomas. Entonces lo que ellos hacían, la gente tenía que venir delante del sacerdote y decirle, este es mi animal para mi expiación. Entonces el sacerdote tenía que reconocer al animal para ver si era perfecto. No tenía que tener defecto. ¿Sabe lo que ellos hacían? Tomaban el animal y le decían, ¿sabes qué? Este animal no es bueno para el sacrificio, tiene un defecto. Pero no te preocupes, no tienes que regresar a tu tierra para traer otro. Aquí tenemos animalitos que están certificados para que tú compres uno. Le quitaban su animal y le vendían uno de ellos. Ese era el negocio. Era un buey, un cordero, una paloma, lo que fuera. Eso era lo que estaban haciendo. Los cambistas de dinero. La ley decía que había un denario del templo. Entonces ellos lo que hacían, no te preocupes, no traes dinero del templo, aquí te lo cambiamos. Lógicamente, con un pequeño impuesto de más. ¿Se dan cuenta cuál era el negocio? Por eso Jesús, cuando entra a los terrenos del templo, en lugar de que la gente estuviera en los terrenos del templo alabando a Dios, estaban haciendo negocio. La Biblia dice que afuera del templo se le llamaban atrios. Era para que estuviera llena de gente adorando a Dios. Pero sin embargo estaban haciendo negocio. Por eso él se enoja y hace un látigo de cuerdas. Y por eso los corre a latigazos. Luego dice la siguiente, dice, y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo, dice, esto está escrito en el Tanakh, en la ley, en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración para todos los goyim, para todos los gentiles. Isaías 56:7, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Marcos 11, 16 y 17. El fin de Dios era que todos los que no éramos israelitas conociéramos el templo de Dios, para conocer su nombre. Entonces lo que estaban haciendo los fariseos, que a causa de lo que estaban haciendo, todos los gentiles estaban aprendiendo a ser hipócritas igual que ellos. Ese era el coraje de él. Dice, y no permitía que nadie pasara con mercancía. ¿Sabe lo que comúnmente hacía la gente? Si uno vivía de este lado y el mercado quedaba atrás del templo o viceversa, en lugar de rodear, ¿qué era más fácil? Cruzar los patios del templo. ¿Se da cuenta? Que si nosotros, según la ley decía que si usted iba al templo, era porque iba a alabar a Dios, no para hacer su negocio o para ahorrarse camino. ¿Qué pasó? Que la gente tenía en poco el templo de Dios. Por eso Dios permitió que lo destruyeran en el año 70. Luego dice, sus talmidim, sus discípulos, se recordaron después que en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, dice, el celo por tu casa me devorará. Eso lo dice Juan 2:17. Si usted se pone a pensar, si en ese entonces a Jesús el celo de su casa lo devoraba, ¿usted cree que a Jesús no le devora ahorita mismo también eso?
Ahora entiende por qué tenemos que enseñar a aprender. Primero tenemos que aprender nosotros a respetar su templo, aunque no tenga pinta de templo. Y por qué también tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar este lugar. Porque qué curioso es que los papás sí lo respeten y los hijos no. Recuérdense, los hijos son reflejos de lo que somos los padres. ¿Ven? Luego dice, diciendo esto, se fue y pasó a la ciudad de Betania, donde pasó la noche. Jesús no durmió esa noche en Jerusalén. Eso está en Mateo 21:17. Sábado, la maldición de la higuera. A la mañana siguiente, de regreso a la ciudad, Yeshua sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dijo, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Mateo 21:18-19. Este versículo mucha gente lo toma como que Jesús no sabía lo que estaba diciendo. Acuérdense, era primavera. Ningún árbol da fruto en primavera, ¿o sí? Los que tienen árboles frutales se dan cuenta que en primavera es cuando apenas salen las hojas. Entonces Jesús viene y dice que tuvo hambre y buscó higos y no los encontró. Entonces maldice la higuera que se seque y se seca inmediatamente. Jesús sabía que la higuera no tenía higos. Lo hizo por una razón, para demostrarle a sus discípulos que cristiano que no da fruto va a ser maldecido. Amén. Esa es una enseñanza. Árbol que no da fruto, dice Juan, que ya el hacha está puesta para ser cortado. Y una vez cortado, echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces, Él todavía les da una enseñanza. Si ustedes no dan fruto, ¿qué va a pasar? Van a ser maldecidos. Dice que en el juicio del trono blanco, a uno les va a decir, pasa, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te pondré. Y a los otros, ¿qué le va a decir? Apartados de mí, ¿qué? En otras versiones dice malditos. ¿Ahora lo entiende? La Biblia es algo tan hermoso que una cosa confirma otra. Solamente hay que leerlo. ¿Ok? Dice la siguiente. Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat, día de reposo, sábado. Vino una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu que la había lisiado. Estaba encorvada y no se podía parar derecha. Dice, al verla, Yeshua la llamó y le dijo, mujer, has sido liberada de tu debilidad. Lucas 13:10-12. Y fíjese lo que dice. En ese preciso momento se acercaron aquellos perushim, aquellos fariseos, y le dijeron a Yeshua, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. 32. Jesús dijo, él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, en español dice a ese hijo de zorra, o a ese zorro, dice, presta atención, hoy, cuente, sábado, hoy sábado, y mañana domingo, dice, estaré echando demonios y sanando a la gente. Y al tercer día termino mi obra. El séptimo día era el sábado, ¿cierto? Dice, hoy sábado y mañana domingo hago mi obra, echo demonios. Domingo, primer día de la semana, dice, y al tercer día termino mi obra. Domingo, lunes y martes en la tarde. Porque fíjese más adelante lo que dice. Dice, sin embargo, tengo que seguir mi camino hoy, sábado, mañana domingo y pasado mañana, ¿qué era? Lunes. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Dice, hoy, mañana y al tercer día de la semana, que es martes, termino mi obra. Porque hoy sábado, mañana domingo y pasado mañana, que es sábado, domingo, lunes. No es la misma. Muchos dicen que es un error de escritura. No es así. Si usted ve la primera hoja que les di, ahí tiene los días de la semana. Dice, porque es necesario o es impensable que un profeta muera en otro lugar que no sea Jerusalén.
Lucas 13, 31 al 33. Dice, cuando cayó la noche, se fue de la ciudad a Betania de nuevo. Marcos 11, 19. Abajo de la línea se llama, dice, domingo. Jesús ungido en Betania y complot para arrestarle. Dice, era ahora 2 días antes del Pesaj. El Pesaj comenzaba la noche del martes. Entonces, si era 2 días antes, era martes, lunes, entonces era domingo. 2 días antes, domingo, y 2 días después era el Pesaj. ¿Estamos bien? Dice, esto es la festividad del matzah, del pan sin levadura. Dice, y los principales Kohanim, que son los sacerdotes y los maestros de la Torah, de la ley, estaban tratando de encontrar una forma de arrestar a Yeshua subjetivamente y darle muerte. Pero ellos decían, no durante la festividad, porque el pueblo se amotinará. Dice, mientras él estaba en Betania, en la casa de Simón, el hombre que había tenido cera, lepra, este hombre es aquel que habla Mateo 8:2, aquel que venía a Jesús caminando y se acerca y le dice, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Él era un fariseo. Había fariseos que creían en Jesús, pero ese hombre tuvo que llegar a solas, que nadie más lo viera, porque si no se le armaba con los otros fariseos. Este hombre es ese hombre. Mateo 8:2. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Por eso Jesús se acerca y dice, quiero, se limpia. Ese era el mismo hombre. Dice, mientras comían, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso y aceite de nardo. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Marcos 14, del 1 al 3. Abajo de la línea dice, martes, noche después de las 6, dice, cena de Pascua y arresto de Jesús. La cena probablemente comenzó como a las 7 de la noche, terminaron como a las 8, 8 y media, se fueron al jardín, al huerto de Getsemaní. Jesús oró 2 horas y como a las 11 de la noche llegaron y lo arrestaron. Viene el miércoles, crucifixión y muerte de Jesús. Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo clavaron a la estaca. Marcos 15, 25. A las 9 de la mañana. Dice, al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 él le emitió un gran grito, Eloi Yahweh, lama sabactani, que quiere decir, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? La ley decía que se tenía que sacrificar desde las 9 hasta las 3 de la tarde un cordero por hora. 7 corderos. Cuenta de las 9 a las 3 y son 7 horas. 7 sacrificios. Los 7 sacrificios los recibió Jesús. ¿Quieres saber cómo? ¿Cuántas heridas le hicieron a Jesús en la cruz? 7. Sus manos, sus pies, el costado, cabeza. Y el último, cuando le pusieron la espada que salió brotó agua de él. 7 heridas, 7 sacrificios, 7 corderos, de las 9 a las 3. A las 3 de la tarde él muere y dice estas palabras en otro evangelio, consumado es. ¿Consumado qué? Consumado la redención. Amén. Porque dice Efesios 1:7 que por medio de la sangre tenemos redención para con Dios. Amén. Entonces de ahí viene, dice, había un hombre llamado José o Yosef, un miembro del Sanedrín, cosa que no lo dice en español. Dice, era un buen hombre, un sadik, un justo. Dice, y no había estado de acuerdo, dice, con la motivación del Sanedrín ni con sus acciones. Dice, venía de Ramayim o de Arimatea, un pueblo de los judíos. Dice, y esperaba esperanzado el retorno de Yahweh. Dice, el hombre se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino
y lo puso en su sepulcro, excavado en una roca que aún no había sido usado. Acuérdense, Jesús tenía que ser el primero en todo. Dice, era el día de la preparación, un Shabbat estaba por comenzar. Entre 4 y 6 de la tarde, José de Arimatea hizo todo eso. Porque a las 6 de la tarde del miércoles comenzaba el gran Shabbatón, el día de reposo especial. ¿Ok? Abajo de la línea dice jueves. Dice día de reposo especial. Éxodo 12:14. Este será un día para ustedes a recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Viernes, día normal. Dice preparación de las especias por María Magdalena y las otras mujeres. Entonces regresaron a la casa, dice, y prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Lucas 23:56. Después del gran Shabbat, que fue el jueves, ellas salieron a comprar las especias y las prepararon y descansaron el día sábado, que era día de reposo. ¿Ok? Dice sábado, día de reposo. Éxodo 12:16. En el primero y séptimo día, dice, tendrán asamblea apartada para Elohim. En esos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo puede hacer eso. Ese era el séptimo día, el sábado de reposo normal. Abajo de la línea dice domingo, resurrección de Jesús. Después del Shabbat, el Shabbat acababa a las 6 de la tarde del sábado. Dice, hacia el amanecer del primer día. ¿Cuál es el primer día? El domingo. Dice, Miriam de Magdala, María Magdalena, y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Mateo 28:1. Dice, pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especias que habían preparado y fueron al sepulcro. Lucas 24:1. Es lo que dice el libro de Juan, que cuando ellos llegaron, el ángel les dijo, ¿por qué buscan al que está vivo? Cuando Jesús le habla a María, ella piensa que es el hortelano, el que cuidaba el cementerio, y entonces cuando oye la voz, ella grita y dice, Raboni, mi maestro. Y ya usted conoce la historia. ¿Se da cuenta? Cómo nos vamos día por día. Sí, completa los 3 días Jesús. No como la iglesia católica y la iglesia cristiana común dice, que muere el viernes y el domingo resucita. Eso no son 3 días. Porque Jesús mismo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, tenía que pasar 3 días y 3 noches. Ahora, el domingo que viene se va a celebrar una fiesta que se llama Easter. La palabra Easter, ahí como usted puede ver, se celebra mucho el conejo. Levíticos 11 del 4 al 8 y de Deuteronomio 14 del 7 al 8 dice que el conejo es un animal inmundo. Entonces, lógicamente que si la iglesia cristiana, ya no digamos la católica, usan un animal inmundo, ¿quién está mal? ¿Está mal la Biblia, está mal Dios o está mal la iglesia? ¿Okay? Dice que en cananeo a esa reina se celebra, a la reina Astarte, su fiesta era en el mes de abril. ¿Cuándo es el Easter? Mes de abril. En Babilonia o lengua babilonia se llama Easter, que en Estados Unidos se traduce como Easter. Es la misma. ¿Se da cuenta? Easter. Con la variación del inglés que se le aumentan unas letras para que suene igual. Easter. Pero en hebreo es conocida como Astadot. Esa es la peor tontería que enseña la iglesia católica y se lo voy a platicar. Dice que cuando a Jesús lo pusieron dentro del sepulcro, ninguno de los que iban con José de Arimatea a poner el cuerpo de Jesús en el sepulcro, ninguno se dio cuenta que adentro había algo o alguien. La iglesia católica dice
que nadie se dio cuenta que había un conejo. Entonces, al poner la piedra en la entrada, el conejo ya no pudo salir. Entonces, el conejo fue testigo de todo lo que pasó esos 3 días. Que Jesús no se movió, el cuerpo no se movió, pero al tercer día resucitó. Entonces, cuando viene el ángel y quitan la piedra y Jesús sale, fíjese lo que dice la Iglesia Católica. Dice que el conejo salió y él quería comunicarle a todos los seres humanos lo que él había visto. Pero se dio cuenta de una cosa, que él no podía hablar. Entonces, dentro de su pensamiento, su inteligencia, lo que él hizo es, les voy a decir o les voy a mostrar cómo fue sin que yo hable. Entonces dice que tomó un huevo de gallina y trató de mostrarles que dentro del huevo había sucedido algo nuevo. De ahí viene la historia de los huevos de Pascua. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Ya no lo enseñan tanto ahorita, pero eso era lo que enseñaba la Iglesia para tener a la gente festejando el huevo de Pascua o al conejo de Pascua. Pero volvamos otra vez al Levítico de Deuteronomio, dice que el conejo era un animal inmundo. Lo mismo hubiera sido que hubieran usado un puerco de Easter, era animal inmundo. ¿Qué otro animal era inmundo? Muchos animales inmundos. Cualquier animal. La razón por qué usaron el conejo, porque el conejo simbolizaba a la diosa Astarte por la fertilidad. Aquellos que han tenido conejos se dan cuenta que esos se reproducen cada ratito y de a montón. Eso significaba la diosa Astarte, la diosa de la fertilidad. Por eso él simbolizaba el conejo. Dígame usted, ¿qué tiene que hacer un cristiano festejando el conejo de Pascua? ¿Se da cuenta que por ignorancia muchas iglesias cometen pecado? Todo por no estudiar. Ahora, hermanos, el próximo domingo no vamos a tomar lo que se llama la Santa Cena, porque la Santa Cena tendríamos que hacerlo como lo hace la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana común. Lo que nosotros vamos a hacer, y si usted ha visto el anuncio en el Facebook, es la Cena de Pascua, correctamente. No la vamos a hacer como se hace en Israel, porque ahorita en Israel todo lo que es la cena se usa muchas cosas, muchos mandamientos que se le pusieron cuando el pueblo estuvo en Babilonia. Le llaman Talmud. Nosotros lo que vamos a festejar o celebrar el próximo domingo es lo más cercano a lo que se hizo cuando el pueblo salió de Egipto. Como le vuelvo a decir, nosotros no queremos judaizar, pero si nosotros como ministerio queremos hacer las cosas y guiarnos por la Biblia, tenemos que hacerle caso a la Biblia, ¿cierto? En la última cita tiene 1 Corintios 11, 27 y 29, y escúchala con atención. Mira, hermano, tomar la Santa Cena o la Cena de Pascua es algo hermoso cuando uno lo entiende. Ese es el estudio que viene el domingo. Vamos a ir hablando de lo que significa cada parte de la Cena de Pascua. Pero fíjese lo que dice Pablo en estos versículos. Dice, de modo que cualquiera que coma el pan del Adón o del amo y beba la copa del Adón en forma indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Adón. Dice, de forma indigna, no podemos comer o celebrar la Cena de Pascua si tenemos coraje con alguien, si hemos ofendido a alguien, si alguien tiene algo contra nosotros, porque eso es celebrarlo indignamente. Jesús lo dijo en Mateo, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Si tu hermano te perdona, te lo ganaste, y si no, tú ya limpiaste tus manos, ven y presenta tu ofrenda. Eso quiere decir que si lo perdona a la otra persona, qué bueno, y si no, ya no es problema suyo, pero usted tiene que dar el paso y pedir perdón. Sí, muchas veces nosotros como hombres o mujeres decimos, no, yo no lo ofendí, que me venga a pedir perdón él. Jesús siempre nos pide algo más. Ve tú, hazlo tú. Tú conoces la palabra, ve y hazlo tú. No hacerlo es comerlo indignamente. Dice el 28, que la persona se examine a sí misma y después pueda comer el pan y beber la copa. Que se examine. Hermano, yo no soy nadie para decirle a usted sí, usted no la puede tomar.
Aquí les está diciendo claramente a ustedes y a mí, examínense antes de comer el pan y beber de la copa. Prepárese, límpiese, no venga con resentimiento. Luego dice el 20, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Para sí mismo. Hermanos, yo sé que para algunos tal vez les es difícil. Escuchar esto es la primera vez para algunos, para otros tal vez ya lo escucharon. Pero estamos aquí para obedecer la palabra. Nosotros no somos quien para decirle a Dios, tú estás equivocado, estos son tiempos modernos. Hace mucho tiempo un hermano de El Salvador me dijo, hermano, dices que usted tiene que entender, somos diferentes culturas, usted es mexicano, yo soy salvadoreño, él es guatemalteco, él es hondureño, diferentes culturas, y Dios lo sabe, sí, es cierto. Cuando venimos al Señor somos diferentes culturas, pero si tenemos la nacionalidad del cielo, ¿cuál es la cultura de nosotros ahorita? La del cielo, ¿no? Y si somos del cielo, ¿qué tenemos que obedecer? Las leyes del cielo, ¿no? ¿Y quién es el rey del cielo? Dios. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. ¿Y a quién más? Jesús. Entonces no podemos disculparnos diciendo, yo no soy judío, yo no soy hebreo, yo soy de México, yo soy de tal lado. No. Ahorita se supone que tenemos una nacionalidad que es del cielo. Debemos tener la cultura del cielo, ¿sí o no? Hermanos, por eso les di los papeles. Si ustedes los quieren leer con su Biblia, hermano, usted está libre de hacerlo. Pero una cosa, ya lo sabe, ya no puede decir que ya no lo sabe. Entonces, hermano, si usted lo quiere leer con cuidado, despacio, con tiempo, puede hacerlo. Pero no olvidemos la cita de 1 de Corintios 11 que acabamos de leer. Tenemos que examinarnos. Como les digo, ni Félix ni Diana, que son los pastores, pueden decir tú sí, tú no. Porque hay unos cristianos que son muy buenos para imitar o para no demostrarse. El que conoce el corazón es Dios y nosotros conocemos nuestro corazón. Por eso esta noche, hermano, medítelo, piénselo, y el domingo que viene, cuando celebremos la cena de Pascua, hermanos, lo vamos a entender a cabalidad y va a ver lo hermoso que tiene. Lo hermoso que tiene. Santo. No es algo a la ligera. Hay iglesias que lo hacen cada 2 meses, cada 3 meses. Nosotros, aquí los 7 de la directiva, nos pusimos a hablar y todo y decidimos que se hiciera una vez al año. ¿Cuántas Pascuas hay en el año? ¿Cuántas cenas hay de Pascua en el año? Entonces, si lo vamos a hacer guiados por la Biblia, se tiene que celebrar tal como es. Así de fácil. No es complicado. ¿O sí se les hace complicado entender eso? Pero igual, hermano, llévese las hojas, chequee usted, si tiene duda, órele a Dios, y estoy seguro que Dios le va a decir que es correcto lo que está escuchando. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Como dice en Timoteo, toda palabra es útil para enseñar y para corregir los errores que por muchos años hemos cometido. Gracias te damos por tu palabra. Ahora yo te pido, junto con mis hermanos, que vayas con nosotros, que esta noche podamos meditar en lo que acabamos de escuchar, Padre, y que podamos ponerlo por obra el próximo domingo. De antemano te pedimos, Señor, todos unidos, que nos muestres qué es lo que tenemos que arreglar, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que hacer para poder celebrar la cena de Pascua, conforme tú lo dices, limpio de manos y limpio de corazón, Señor. Gracias te damos por esta tarde, Padre, bendícenos ahora que nos vamos a retirar. Y una vez más, gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio que mandaste hacer a tu Hijo, por medio del cual nos redimió para poder venir al trono de la gracia y hablar directamente contigo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén.